El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se conmemora a nivel mundial el 25 de noviembre. Es el asesinato, el recuerdo del asesinato contra las hermanas Mirabal en República Dominicana. Y este acontecimiento pues coloca, además del mes de marzo, que se celebra como el Día Internacional de la Mujer, noviembre como el Día de la No Violencia contra la Mujer, y uno pues tiene que poner atención para poder analizar lo que pasa con las mujeres, el tema de la violencia, su rol en la sociedad, su posición en la política, su posición en la economía y todos los elementos de discriminación o de derechos que están involucrados. Y por ello hemos invitado a Rosario Espinal, que es socióloga, doctora en sociología y politóloga también, de hecho, porque lo ejerce de este modo. Es profesora de la Universidad de Temple en Filadelfia y tiene 2 libros publicados formalmente hasta ahora: Autoritarismo y Democracia en la Política Dominicana y Democracia Epiléptica en la Sociedad del CLIP. De manera que estas 2 publicaciones, más otra, porque Rosario Espinal es la responsable de algunas encuestas que se realizan, como Latinobarómetro, y otras en que su rol es destacadísimo como intelectual. Le agradecemos que haya aceptado conversar con nosotros sobre un tema que nos llama la atención, nos inquieta, nos ocupa, que es la situación de la mujer en República Dominicana. Particularmente quisiéramos comenzar por, bueno, ¿qué papel está jugando la mujer en la política hoy día? Pareciera que había intentos de que la mujer jugara un rol mucho más destacado en una administración que desde el principio reconoció que había que darle un nuevo rol a la mujer, que no era el que se le estaba dando en administraciones anteriores. Lo que hemos visto es que en esta administración ha sido reducido el número de mujeres que han alcanzado posiciones públicas relevantes. Claro, hay una vicepresidenta de la República, pero eso es como la continuidad de decisiones pasadas. ¿Está la mujer dominicana en condiciones de jugar una posición política más destacada, Rosario? Bueno, saludos. Claro que sí. El problema nunca ha sido que las mujeres no están en capacidad. El problema siempre ha sido y sigue siendo que hay muchas barreras para que las mujeres puedan participar activamente en la política, en la economía, en la educación. Y esta lucha ha tenido varias etapas, varios momentos cruciales. Hace algo más de 100 años fue la gran lucha por el derecho al voto. Luego llegan los años de 1960, donde hay un renacer de los movimientos sociales en el mundo por distintos motivos, y ahí, bueno, surge un fuerte movimiento de las mujeres a nivel internacional que lucha por acceso a la educación, por acceso al trabajo, por acceso a un salario justo, promociones laborales. Todo eso ocupa la década del 70, del 80. Luego llega la década de 1990, cuando el tema de la participación de las mujeres en la política adquiere mayor relevancia, y junto a ello también los derechos reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, el movimiento a favor de que las mujeres puedan tomar decisión cuando están embarazadas, de si continúan o no con un embarazo. O sea, todo ese movimiento también comienza a tomar fuerza, sobre todo en países como República Dominicana, a partir de la década del 90 y principios de este siglo. El argumento ha sido, o era, bueno, con el tiempo todo irá mejorando. Y bueno, no se puede decir que no han habido cambios. Han habido cambios. Por ejemplo, hoy en día, comparado con hace 50 años, las mujeres
Bueno, son mayoría en las universidades. Sí. Las mujeres han encontrado a través del sistema educativo la posibilidad de acceder a posiciones que les eran vedadas. Entonces, ese es un fenómeno que lo vemos en otros países también. O sea, tengo que educarme, porque si no me educo, ahí sí que me embromé. Un poco esa es la lógica de las mujeres. Entonces las mujeres han entrado masivamente al sistema educativo como una forma de acceder a trabajos. En la política se dio el debate de cómo abrir la compuerta. Porque cuando un grupo es excluido de algo, cualquiera sea el grupo social que es excluido de algo, es como que aquí en este salón estamos recibiendo ese beneficio, el que fuera, y allá afuera hay un grupo que está excluido de ese beneficio. Bueno, pues ese grupo en algún momento en la vida te puede empujar la puerta para que lo dejen entrar, a ser copartícipe del beneficio que hay aquí adentro. Entonces, siempre los que están adentro beneficiándose no quieren que vengan los otros a complicar el escenario. Entonces, eso pasa con los hombres. Los hombres han tenido un monopolio en el espacio público político, en las posiciones políticas, y están ahí fajados tratando de que las mujeres no entren, porque los puestos no son ilimitados. Eso es así. O sea, no se puede tener 5 presidentes, ni 500, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que es un país pequeño, no se pueden tener 500 diputados, ni 200 senadores, y ya hay demasiados alcaldes, porque 158 alcaldes es demasiado para un país tan chiquito. Sí, pero por posiciones electivas, por ejemplo, como las alcaldías, las senadurías, las diputaciones, las presidencias de la República, son posiciones que normalmente la ocupan hombres. Así es. Pero las mujeres vieron que la educación, por ejemplo, se ha feminizado por una acción de ellas de ocupar posiciones en la educación. Hoy tenemos rectoras universitarias, por ejemplo, tenemos pocas mujeres en el sistema financiero, en la banca dominicana. En altas posiciones, poquísimas. Pero en las posiciones medias y bajas ahí hay muchas. Igual que en el gobierno. Exactamente. En las posiciones medias y bajas hay muchas mujeres. Muchas mujeres. Pero no en las posiciones, las posiciones altas. No. Entonces, tampoco hemos tenido en ámbitos sociales como el eclesial, por ejemplo, aún sea católico o evangélico, hemos tenido posiciones para mujeres que se hayan destacado. Es decir, la mujer está para ocupar los bancos en las celebraciones litúrgicas, no para tomar decisiones. Pero pues es la estructura de las religiones. Por la estructura de las religiones. Sí, entonces, sí, son poderes patriarcales donde, o sea, paradójicamente, la feligresía es fundamentalmente de mujeres, sí. O sea, qué sé yo, por ejemplo, la Iglesia Católica, que tiene una estructura de poder totalmente masculina. Sin embargo, tú entras a una misa y más del 50% seguro va a ser de mujeres. Entonces, la mayoría de las que hacen vida en las iglesias y todo, y apoyan y ayudan, son mujeres. Entonces, eso es digamos, una paradoja, que instituciones con una estructura de poder tan masculina, su base, lo que le da, a fin de cuentas, posibilidad de existencia, sean mujeres. Y las mujeres no han tomado conciencia realmente de eso. No la han tomado de lo que representan ella en términos numéricos. Claro. Pero pasa lo mismo en algunas profesiones. Por ejemplo, el derecho hay muchas mujeres. En la salud, en la medicina, en general, tanto como médicos, como analistas, como laboratoristas, en la parte de servicio hay muchas mujeres. Está aumentando en la parte digamos, de los médicos, porque como tradicionalmente las mujeres se ubicaban en la enfermería, o sea, las mujeres eran las enfermeras, los hombres eran los médicos, eso ha ido cambiando. Todavía hay un predominio masculino. En el derecho ha habido mucho avance, hay muchas mujeres abogadas. En la medicina está cambiando, pero el hecho de que las enfermeras fueran mujeres predominantemente, entonces como que ya
le daba ese lugar, ese nicho laboral a las mujeres, y los médicos eran los hombres, pero está cambiando. Está cambiando. Por ejemplo, en el ámbito judicial hemos tenido en la Suprema Corte de Justicia, siempre ha habido mujeres importantes. En el Tribunal Constitucional de reciente creación ha habido mujeres igualmente relevantes e importantes. Hay en estamentos judiciales, Tribunal Superior Administrativo, por ejemplo, Procuraduría General de la República, hay mujeres que están desempeñando posiciones de liderazgo. Pero hay otras áreas en las que es muy restringido, porque hay más machismo, esta sociedad sigue siendo más discriminatoria, sobre todo para la mujer, aún la mujer profesional. Bueno, claro. ¿O es un problema de la estructura política o de la parte económica o de ambos a la vez? Bueno, es un conjunto de cosas. Tiene una parte cultural, o sea, de que ha habido una definición de que las mujeres no son para eso. O sea, el haber definido a las mujeres como seres emotivos no racionales. Ya de entrada te dice, pues no pueden ocupar ciertos cargos. Por ejemplo, a fines del siglo XIX hubo un debate en Estados Unidos muy interesante, porque decían que las mujeres, por sus características psicológicas, su énfasis en lo emotivo, no en lo racional, no podían ser abogadas. O sea, hoy en día ya eso pues chocaría ese debate, pero a fines del siglo XIX eso se dio. O sea, definir a la mujer como seres emotivos, sin control de su racionalidad, las colocaba en el hogar. O sea, ustedes son buenas para desarrollar las funciones de amor, cariño, atención. Criar los hijos, parirlos, criarlos y educarlos. Y a toda la familia, a los esposos y demás, a los padres. Entonces, había que definir psicológicamente a la mujer como un ser emotivo más que racional, para que no existiera la posibilidad de la mujer ascender en los espacios públicos. Y la política es totalmente un espacio público. Es decir, la mujer en la casa, exacto, dentro del espacio cerrado, nunca exacto, en la plaza pública. Exacto, y así fue por mucho tiempo. No ha sido fácil romper todas las barreras culturales e institucionales que se crearon cuando esa era la posición predominante. Y no es que no sea predominante, todavía esa es la idea. Porque uno se pregunta, ¿y por qué no ha habido una mujer presidenta? En la República Dominicana y en muchísimos países del mundo todavía. ¿Es que las mujeres no pueden? ¿Es que las mujeres no quieren? ¿Es que no dan para eso? ¿Es que no lo han permitido? Bueno, Brasil ha tenido mujer presidente, Chile Argentina, ha tenido, Argentina Costa Rica, Panamá, Nicaragua. Sí, ya han tenido mujeres ya hay un presidentas. Un grupo ha tenido una mujer presidenta, sí, es cierto. Pero hay muchísimos países que no han tenido, porque todos esos han tenido una mujer presidente. Sí. Bueno, qué bien, una mujer presidente. Pero la norma ha sido que no, que la política es reservada para los hombres. En el área donde ha habido un poco de avance es por ejemplo, en las diputaciones y en los regidores, en países donde se introdujo la cuota. No en todos los países se ha introducido la cuota. Yo sé que hay gente que está en contra de la cuota. Bueno, yo también podría estar en contra de la cuota si el mundo fuera igual, sí, entre hombres y mujeres. La cuota lo que hace es decir, miren, ha habido una exclusión tan grande que de la única manera que abrimos la puerta, esa puerta que yo dije ahorita, sí, de que están afuera, como yo entro aquí, es estableciendo una cuota para por lo menos ayudar a que aumente un poquito la presencia de mujeres. Pero en la Cámara de Diputados, donde hay cuotas de candidaturas, o sea que en las listas de candidatura de los partidos tiene que haber un porcentaje de mujeres. Ahora el porcentaje mínimo es un 40%, pero aquí hay voto preferencial. El voto preferencial ya te descuadra la posibilidad de que haya una relación entre nominación y resultado electoral, porque ya el electorado te puede votar más por hombres que por mujeres, hipotéticamente. Sí. Entonces, en la República Dominicana se ha llegado a tener alrededor de un 27%, que es lo que hay ahora, 27 punto algo,
Y no se ha podido avanzar más de ahí. Y en las regidurías se ha logrado un 32, un 33%, pero como las hicieron ahora también preferencial, no sabemos qué va a pasar, si eso va a bajar en las próximas elecciones o no. De todas maneras, en las posiciones que no son plurinominales, como el Senado, las alcaldías, los directores de distritos municipales, en esas posiciones que es una sola persona candidato o candidata, ahí casi no hay mujeres. En el Senado hay poquísimas mujeres. En las alcaldías, el 90% de los alcaldes son hombres. Son hombres. Sí. Y viceversa, claro, el 90% de las mujeres son vicealcaldesas, porque ahí lo que se creó fue la figura de vicealcalde para acomodar mujeres. Que es un recurso que le permite justificar siempre la segunda posición para una mujer. Pero fíjate... Como forma de llenar la cuota. Ajá, pero para que haya una representación de mujeres, pero fíjate que eso ya tiene un tiempecito, lo de la figura de vicealcalde. Sin embargo, no hemos visto un cambio de que tú digas, bueno, es que aprenden siendo vicealcalde, se van entrenando y van a ser alcaldes. No, mira, en las elecciones del 2016, el 90% de los alcaldes eran hombres. En las elecciones del 2020, el 90% de los alcaldes son hombres. O sea que no es que hubo como, mira, ya las mujeres aprendieron del 2016 al 2020. Ahora en el 2020 más van a ir como candidatas a alcaldes. No. Lo mismo, no cambió el porcentaje. Fíjate, lo mismo con directores de distritos municipales y en el Senado se mantuvo igual la representación. Esto obviamente nos lleva a que la política sigue siendo una cuestión fundamentalmente masculina. Claro. Totalmente, incluso el gabinete. Pero ya lo del gabinete vamos a hablarlo más adelante. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Rosario Espinal, socióloga y politóloga dominicana, académica en Estados Unidos, sobre la situación de la mujer a propósito de este noviembre en que celebramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En un momento retornamos. La discriminación es uno de los aspectos, Rosario, que más afecta a las mujeres, porque entre los pobres de República Dominicana, las más pobres son las mujeres. Pero esa discriminación se extiende a muchos otros sectores. Ya lo vimos en la política, pero lo podemos ver también en las áreas de los servicios, lo podemos ver en la parte de los salarios, lo podemos ver en otras áreas en que obviamente la marginalidad forma parte como de la condición de la mujer. ¿Qué podemos hacer políticamente o institucionalmente para eliminar esas barreras que se convierten en obstáculos mayores para las mujeres poder colocarse en una posición distinta de la que están? Bueno, dos cosas fundamentales. Una es un cambio de actitud. O sea, realmente valorar a las mujeres y entender y aceptar y defender que las mujeres tienen derecho a compartir con los hombres las distintas actividades de la vida. O sea, que así como la mujer ha sido confinada al hogar, bueno, los hombres también pueden participar de cuidar los hijos, de fregar, de limpiar, que no es una actividad exclusiva de las mujeres. Algunos hombres dicen, pero tienen que ganarse la posición. Lo que pasa es que tú puedes ganarte algo cuando realmente hay una posibilidad de competir para ganarte eso, pero cuando te cierran la posibilidad de la competencia, cuando te la dificultan tanto que los hombres van así en una pista llana y las mujeres van subiendo una cuesta, entonces ganar en ese contexto de desigualdad es muy difícil. Y argumentar las mujeres tienen que ganárselo es una forma, es un discurso para mantener lo que hay.
O sea, claro que no es que se le va a dar a las mujeres que no puedan ejercer una función, esas funciones, no. Si una mujer no es médica, no puede ejercer como médica en un hospital. Si una mujer no es abogada, no puede ir a ser jueza. O sea, claro que no. Claro que hay que tener los méritos, pero los méritos tienen que ir acompañados con posibilidad real de que se pueda acceder a esas posiciones. Entonces, yo no tengo nada en contra del argumento, hay que ganarse las posiciones, los hombres también. O sea, los hombres tienen que ganárselas, los hombres las han tenido fácil porque es un hecho de que los hombres son los presidentes. Si hay dos hermanitos, un varón y una hembra, y a los 10 años de edad, son mellizos, y a los 10 años de edad, ambos dicen, yo quiero ser presidente. Estadísticamente, ¿quién tiene más posibilidad de serlo? ¿El muchachito de 10 años o la hermanita de 10 años? El varón. El varón. O sea, independientemente de si uno es mejor estudiante que el otro, o sea, independientemente de eso, estadísticamente, ese niño de 10 años tiene más probabilidad de llegar a ser presidente que su hermanita, ambos diciendo, yo quiero serlo. Entonces, ahí está una explicación sencilla, digamos, de que la probabilidad de tú llegar a una posición por tu ser hombre o por tu ser mujer varía. Por lo tanto, no hay una competencia igualitaria donde van a ser tus méritos, lo que tú estudiaste, el esfuerzo que hiciste, si pasaste un examen de tal tipo o no para acceder a tal cosa. O sea, esa noción de que hay que ganárselo es una opinión muy ligera, porque sí, ¿y cómo tú te lo ganas si hay tantos bloqueos para que tú puedas acceder a eso? Cuando se discuten, por ejemplo, en un ayuntamiento, en una sala capitular, disposiciones que tienen que servir para las mujeres, por ejemplo, el presupuesto municipal participativo, es una iniciativa que dedica un 40% de la parte de infraestructura para servicios. Pero si son mujeres que piden esto, o son hombres, normalmente les resulta más complicado a la sala capitular apoyar para las mujeres. Igual pasa en el Congreso Nacional. Si se discute un tema que tiene que ver con derechos de la mujer tiene que probar que se ha ganado esos derechos. Estamos en la discusión del tema salarial, estamos en la discusión del Código Penal, estamos en la interrupción voluntaria del embarazo por las 3 causales, estamos en alcanzar posiciones a nivel, qué sé yo, diplomático, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puede darse un movimiento no solamente de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad? Porque se supone que esto no es solamente un tema que involucra a las mujeres, sino a todo aquel que desea que haya justicia. Bueno, yo decía anteriormente, tiene que haber un cambio de actitud, pero también tiene que haber un cambio de políticas públicas y de discursiva pública. Los países que más han avanzado en este sentido son aquellos donde los presidentes hombres o congresistas relevantes hombres también asumen la causa, porque si no es muy difícil para las mujeres. Es muy, muy difícil para las mujeres. Tiene que haber hombres que también asuman la causa a partir de comprender que es justo. O sea, que como tú decías, es un asunto de justicia, que podamos compartir las distintas actividades que realizamos. Entonces, sin que haya un compromiso de elementos, de figuras importantes, es difícil avanzar. Los aportes que pueda hacer un presidente son cruciales. En la República Dominicana hemos tenido en las últimas décadas presidentes relativamente jóvenes, es decir, no son un Balaguer de 90 años, de 80 años, sino hombres que han llegado a los 40 años, como Leonel Fernández, llegó a los por 40 ejemplo. y pico, por ejemplo. 41 años. Exacto, súper joven. Sí. Los demás, Danilo Medina no era tan viejo cuando llegó a la política, o sea, cuando llegó a la política era joven, y cuando llegó a la presidencia, relativamente joven. Luis Abinader. Muy joven también. Es joven también, 50 y piquito de años. 52 años. Tiene. Sí. Entonces son hombres jóvenes
que realmente llegan a la presidencia y cuando están en la presidencia actúan como si pertenecieran a la generación de sus padres o de sus abuelos, o quizás la generación de sus padres era más progresista. ¿A qué se debe eso, Rosario? ¿Cuál es la interpretación que se puede dar? A que se acomodan al poder. Es mucho más fácil llegar a una posición de poder y hacer lo mismo que los demás hicieron, porque así tú no mueves nada, no te creas mayores conflictos, enfrentas los conflictos naturales del puesto, pero no le agregas nada. Transformar es un desafío. Transformar cualquier cosa, cualquier institución, hasta una institución pequeña, cambiar. Pero, y por ejemplo, los presidentes incluso expresan puntos de vista favorables. Yo estoy de acuerdo. Porque eso suena bien. Porque suena bien. O sea, expresan los puntos de vista favorables porque eso suena bien hoy en día y depende. Ellos lo hacen en determinados contextos, quizás no lo hacen en otros contextos. Entonces, ¿dónde suena bien decir que yo estoy a favor de los cambios? Aquí, pues aquí yo lo digo. Y así son los políticos también. Ellos se ajustan a las circunstancias. Es decir, que la política moldea el comportamiento del que llega al poder. Bastante, porque el objetivo del poder es que el que llega se comporte como han sido las cosas. O sea, toda institución, y el poder del Estado es una grandísima institución, todas las instituciones buscan reproducirse. Ninguna busca realmente grandes transformaciones, a menos que se estén hundiendo. Eso hace... Si se están hundiendo, puede ser que a veces se hunden, a veces se están hundiendo y se hundieron, porque no fueron capaces de transformarse. Eso hace poco creíble las consignas electorales del Nuevo Camino, el Cambio y todas las demás que hemos oído. Bueno, aquí sí, aquí ha habido poca disposición de los gobiernos, todos los que hemos tenido, incluido el que está, para generar cambios. O sea, simplemente llegan al poder y se acostumbran, se acomodan, así es que es esto, este es el grupo que tiene poder, tú lo vas a seguir teniendo, este también, tú lo vas a seguir teniendo, este no lo tenía, espérate que tú no entras en esto, o quizás este está poniendo mucha presión, vamos a ver cómo lo acomodamos, pero los grupos de poder aquí han cambiado poco, se han expandido un poco, es verdad. Aquí hay un empresariado más grande, por ejemplo. Aquí hay muchos medios de comunicación, por ejemplo, pero la mayoría se comporta de manera similar. En una conversación que tuve ayer, una entrevista con Magali Carán, hablábamos sobre los obstáculos que han tenido las mujeres para poder avanzar en la sociedad dominicana. Y ella dice que hay una tríada, que son los grupos políticos, los grupos empresariales y los grupos religiosos, los que han impedido que las mujeres puedan avanzar en su rol en la sociedad y en poder tomar decisiones que les favorezcan o que sean de acuerdo a sus aspiraciones. Ella dice, el cuerpo femenino es perseguido y es utilizado como un elemento de control, por ejemplo. ¿Realmente sectores económicos y políticos se ponen de acuerdo para impedir que las mujeres avancen? Claro, por eso es que es difícil avanzar a nivel económico también. ¿Cuántas mujeres son gerentes de bancos, de grandes empresas? Hay algunas familiares donde algunas mujeres, digamos, han logrado ascender dentro de estructuras familiares donde por X razón han permitido que las mujeres avancen. Pero en general, en el mundo económico, el peso de los hombres es grandísimo. Y podemos ver instituciones que son bastante públicas en términos de cómo conforman sus consejos de dirección y demás, como los bancos, y ahí el poder masculino es tan fuerte como el poder político. Entonces, todas las estructuras se entrelazan realmente para mantener estructuras de poder masculinas. Pero hay algunos grupos que tienen mayor influencia. Por ejemplo, me gustaría que analizáramos el ámbito religioso, que ha sido un factor determinante en la lucha de las mujeres por las tres causales, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, o por
quitemos las tres causales, por la educación sexual en las escuelas, que es un elemento de desarrollo, de reconocimiento, de apoyo al conocimiento y al manejo de tu propio cuerpo, desde niño o desde niña. Entonces, obviamente que ese ha sido un factor determinante para que nunca hayamos tenido educación sexual en las escuelas. Esos grupos religiosos, ¿hasta cuándo van a mantener ese predominio y ese poder sobre los políticos que toman las decisiones? Hasta que los políticos decidan que no sea así, porque realmente las iglesias tienen mucho poder, porque tienen mucha gente, y tienen mucha gente porque las iglesias ofrecen algo que nadie ofrece, ninguna otra institución, que es el consuelo ante el miedo, que es el consuelo o la resignación ante la muerte, el gran temor de todos los seres humanos, que un día vamos a desaparecer. Aún el que te diga yo no le tengo miedo a la muerte, le tiene su miedo a la muerte. Entonces no hay ninguna institución racional que te pueda resolver el problema que te genera el miedo a la muerte, al dolor, a la pérdida, a la enfermedad. Entonces las religiones tienen el poder cuando todo falla, porque ya quisiéramos que la ciencia nos dejara vivir por siglos y siglos, pero la ciencia no ha logrado eso. Nos calman los médicos si estamos enfermos, es verdad, nos calman, pero nos calman hasta un punto, porque no nos pueden resolver el problema de la muerte, y a veces ni siquiera nos pueden resolver el problema del temor a tengo esta enfermedad, no me voy a curar, etcétera. El único que lo resuelve es la idea de Dios. La fe. O sea, como no puedes racionalmente resolver los problemas fundamentales de la existencia humana en tanto existencia misma, ¿verdad? En ese sentido, lo único que te calma es la noción de que hay un más allá, de que hay una fuerza que te va a curar. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia se ensaña contra la mujer? Bueno, porque lo que sucede es lo siguiente, las iglesias son espacios de moralización de la vida, porque no es que las iglesias se limitan a darle consuelo al que se va a morir o al que está enfermo, no, las religiones no se limitan a eso, tienen esa capacidad increíble, pero no se limitan a eso, sino que las iglesias son minas de ideas, de moralización. Y tú hablabas del cuerpo, bueno, el cuerpo es un sujeto de moralización. ¿Qué tú haces con tu cuerpo? ¿Y qué no haces con tu cuerpo? Entonces ahí vienen una serie de ideas de qué es moral o de qué no es moral hacer con tu cuerpo. Y eso da mucho poder en la medida en que tú defines algo como criminal. O sea, si tú decides en la ley que algo es criminal, ok, tú decides algo en la religión, tú no lo vas a llamar quizás criminal, lo vas a llamar pecado. Es decir, la violación no es solamente a una ley, es la violación a algo fundamental de la existencia que te lleva a ti a haber violado un mandato de Dios que te hace pecador, por ejemplo. Entonces, los seres humanos vivimos rodeados de construcciones morales y las necesitamos. O sea, yo no estoy diciendo que no, por supuesto, necesitamos referentes morales. Lo que pasa es que el hecho de ese conflicto entre el bien y el mal, ese conflicto, esa dualidad entre Dios y demonio, entre infierno y cielo, está presente en la vida de cada uno de nosotros, todos los días. Pero yo quisiera, Rosario, analizar contigo por qué el tema de que, por ejemplo, la religión plantea, o las iglesias plantean, la vida como un elemento inviolable y que hay que ponerlo en la Constitución de la República. Y aquí lo pusimos, que la vida se inicia desde la concepción y termina con la muerte. Y eso se ha ido poniendo en cada lugar para evitar, en cada país que lo ha aceptado, muchos países lo han aceptado, y entonces algunos tienen las tres causales, pero tienen el concepto de que
la vida se inicia desde la concepción. Bueno, mira, ya ahí entra un factor diferente, que es la politización de la moral, que eso es otra cosa. O sea, una cosa es tú construir una serie de ideas en torno a lo que es bueno y es malo desde el punto de vista moral. Y otra cosa es la politización de esa moralidad que se ha construido a partir de una religión o a partir de lo que fuera. Entonces, en la politización de lo moral hay que estudiar cada caso. Por ejemplo, el tema del aborto no era un tema hace 80 años. Eso no se discutía. No era un tema que se discutía. Y no es que las mujeres no interrumpieran embarazo y se hicieran aborto hace 80 años. Siempre se lo han hecho. Siempre ha habido. En la historia de la humanidad siempre hubo aborto. Exacto. O sea, hace 80, 60, 50 años las mujeres se hacían abortos, pero no era un tema político de moralidad. ¿Cuándo es que el tema del aborto adquiere un estatus importante? ¿Cuándo es que se hace importante como tema moral político? Eso adquiere esa importancia a partir de fines de los años 70. Después del Concilio Vaticano II. No, ni siquiera es tanto por la Iglesia Católica. ¿Ah, no? No, ni siquiera es tanto por la Iglesia Católica. Lo que ocurre es que hay un movimiento de mujeres en la década del 60 y el 70 que plantea como una de las conquistas precisamente el poder sobre el cuerpo. O sea, el cuerpo es mío, no es de un hombre. Yo decido sobre él. Yo decido sobre mi cuerpo. ¿Y qué hago con él? Ese movimiento de los años 60 y 70 de las mujeres que básicamente decía, este es mi cuerpo, yo decido sobre él, y tiene también la potencialidad de llegar a lugares que no ha llegado, porque cuando mi cuerpo sale a hacer política, es mi cuerpo que sale, sí. Mi cuerpo con todo, con la cabeza, con la mente, con las emotividades, con todo. Cuando mi cuerpo sale a hacer política, es mi cuerpo que va. Sí. Cuando una mujer salía, incluso hoy en día se puede decir todavía, pero antes, por ejemplo, ¿cuáles eran los espacios permitidos para el cuerpo de las mujeres? Para que las mujeres estuvieran presentes. La casa, las iglesias, sí. Los parques se llevaban los niños. O sea, eran espacios restringidos. Las escuelas. Claro, las escuelas, por eso las mujeres han sido maestras, porque sí. Era una extensión de la labor doméstica, de la labor de cuidado de los niños y demás. Entonces, las mujeres como cuerpos no podían estar en la política, ni dirigiendo una empresa, ni dirigiendo un medio de comunicación, ni hablando en una televisión. Ni oficiando una misa. Exacto, no, porque para el cuerpo de las mujeres no estaba para esas cosas. Entonces, cuando las mujeres asumen el discurso y el posicionamiento de este cuerpo puede estar en la política, este cuerpo puede estar en la economía, es decir, esta persona, con todo lo que eso implica, porque el cuerpo no es simplemente hueso y carne, o sea, es una mente, es una racionalidad, es un ser y todo lo demás. Cuando ese movimiento de los años 60 y 70 ocurre, es que viene una reacción religiosa. Bien, de esa reacción vamos a hablar en un momento, por favor. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Rosario Espinal sobre la situación de la mujer. Rosario, para abordar este tema tengo que recordar que hubo en la pasada administración una ordenanza del Ministerio de Educación que estableció el objetivo de hablar, educar sobre equidad de género en las escuelas públicas. Esa ordenanza fue atacada, eso se convirtió en un conflicto político, institucional, y los obispos tuvieron que reunirse con el presidente de la República. Ellos no quieren equidad de género. Tampoco quieren interrupción voluntaria del embarazo, tampoco quieren educación en las escuelas, tampoco quieren métodos anticonceptivos que no sean el método natural. Y todo eso se ha convertido en un caldo de cultivo que acorrala al movimiento feminista, a las mujeres,
y realmente toda la influencia política se ha volcado para doblar las decisiones y las opiniones de los que llegan al poder. ¿Qué se puede hacer para cambiar ese cuadro? Bueno, la razón para la oposición es, como yo decía anteriormente, es restringir el poder de las mujeres. O sea, si tú educas a las mujeres, le das educación sexual, entonces ya tienen más poder sobre lo que van a hacer, sobre lo que no van a hacer. Tienen menos posibilidades de quedar embarazadas si no quieren, porque ya tienen la educación sexual. Es muy chocante que están en contra del aborto, pero entonces están en contra de la educación sexual. Pero la educación sexual sería una forma de prevenir abortos, porque ya con educación sexual tú conoces sobre anticonceptivos, y no vas a quedar embarazada tan fácilmente que si no sabes nada y te vas a exponer a quedar embarazada. Entonces, es como, los argumentos son incluso contradictorios, pero en fin, es toda aquella medida que vaya a dar mayor poder y autonomía a las mujeres, porque a las mujeres no se les quiere autónomas, a las mujeres se les quiere restringidas, reducidas, para poder confinarlas a los espacios que decidan los hombres. Entonces, eso es, yo creo que eso es muy sencillo de entender. Ahora, el movimiento antiaborto que tiene de corte eclesial realmente se conforma a fines de los años 70 en Estados Unidos, porque los evangélicos conservadores se dan cuenta que tienen un arma política y se alían con el Partido Republicano para darle esa base electoral al Partido Republicano. Fíjate esto, Ronald Reagan era gobernador del estado de California en el año 1967, cuando él firmó una ley muy liberal sobre el aborto, o sea, que permitía el aborto. Gobernador, 1967, en California. Cuando él llega a la presidencia, cuando él va a la campaña de 1980, ya se había dado ese cambio de que se dio una alianza entre el Partido Republicano y la base inicialmente evangélica blanca. Para que se les llamó teleevangelistas en algunos casos. Bueno, habían teleevangelistas en esos casos, porque hablaban por la televisión y conseguían grandes cantidades. Multitudes. Y luego llegaron las mega iglesias que congregan 10,000, 15,000, 20,000 personas. Entonces eso creció, ¿verdad? Pero ellos tenían un objetivo político y el Partido Republicano necesitaba una base electoral segura. Entonces ellos hicieron una alianza. Tú me controlas el aborto y yo te doy mi base de votantes. Ahí vienen entonces también los católicos y se insertan en ese movimiento. Entonces se da esa unidad entre evangélicos y católicos, dos grupos que generalmente no se asociaban para nada. No, porque por ejemplo, todo el que se crió en este país, que hace 50 años era predominantemente católico, se crió oyendo decir, si vienen a tocar a tu puerta, no le abras, porque hacían los evangélicos hacían un proselitismo callejero, digamos, porque eran iglesias muy minoritarias en un país predominantemente católico. O sea, el prejuicio hacia los evangélicos hace 50, 60, 70 años en la República Dominicana era muy fuerte. Ya hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día las iglesias evangélicas y las jerarquías de las iglesias evangélicas y católicas se unen en esta lucha. Realizan actividades comunes. Exacto. Convocan a sus grupos para acercar el Congreso Nacional. La posición en contra del aborto, la posición en contra de los derechos LGTB han unificado a iglesias que no se unían anteriormente por tener distintos dogmas, seguir distintos dogmas religiosos. Bueno, sí, ahí está el tema de la presencia de la Virgen, está o sea, ellos tienen dogmas diferentes en términos religiosos. Sí, la liturgia, pero, por ejemplo. De todas maneras, porque compiten también por feligreses. O sea, es un mercado de competencia. Las religiones compiten por un mercado de seguidores, de feligreses. Entonces, ellas se han unido. Ellas encontraron este tema, pero este tema, como yo decía,
es la moral politizada. Entonces ya estamos, porque si fuera un tema de moral solamente, bueno, pues usted le dice en sus iglesias a sus seguidores, no hagan esto, y ya veremos si los escuchan o no. Yo no tengo nada en contra de eso. O sea, yo creo que una iglesia tiene derecho a decirle a sus seguidores, mire, no haga tal cosa, no se divorcie, porque eso es un pecado. Hasta hace muy poco el divorcio estaba prohibido en Chile, por ejemplo. Ajá, pero tú puedes decirle eso a tus feligreses, pero otra cosa es que exista la posibilidad en una ley. El divorcio religioso no existe. En la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. Excepto si te dan un permiso especial. Si te dan un permiso especial mediante el derecho pero en las iglesias canónico. Evangélicas sí, Ya, sí se permite, ya. porque las iglesias evangélicas vienen de otra línea, Sí. digamos, protestante, donde ya hace muchos siglos sí. se permite el divorcio. Entonces, como tú ves, tú puedes moralizar el divorcio, o sea, tú puedes decir el divorcio es malo, o sea, tú lo moralizas. Si lo politizas, tiene dos opciones, o el país donde se politiza, o los países donde se politiza, van a prohibir el divorcio. Sí. Sí, como tú dices, Chile lo tenía Sí. prohibido por razones religiosas hasta hace poco tiempo, hace pocos años. O tú dices, bueno, tú mantienes tu dogma, pero a nivel de la legislación ya pública, entonces se permite el divorcio. Bueno, República El Dominicana, mismo tema con las causales, República con el Dominicana aborto. tiene, es lo mismo. Sí, República Dominicana tiene un concordato que se firmó precisamente por a la Iglesia haber permitido un divorcio. El divorcio de Trujillo para poder casarse con María Martínez. Entonces la Aminta Ledesma, creo que se llamaba, la esposa, bueno, pues la declararon con insania mental y lo divorciaron. Pese a que tuvieron una hija, porque el hecho es que el divorcio tiene que no haberse ejecutado nunca en la materialidad, en el acto sexual. Entonces, estos temas, a Trujillo sí, por ejemplo, le permitieron el divorcio. Bueno, no todavía permiten, o sea, hay personas que solicitan una especie de dispensa y dependiendo del argumento que hagan, pero bueno, tiene que ser alguien que realmente esté muy interesado en eso para pasar por el proceso que eso implique. Pero el punto central aquí es que el divorcio no se permite, o por lo menos tú no vas a recibir el sacramento del matrimonio si tú estás divorciado. O sea, si te casaste por la Iglesia Católica, te divorciaste, no puedes ir a volver a casarte a menos que tengas esa dispensa. Esa dispensa, sí. Pero el divorcio es legal. Sí. En la mayoría, sí, que yo, sí, o sea, sí. No me acuerdo ahora dónde no sería, pero en la mayoría de los países, para no decir todo, por si hay alguno que se me escape, el divorcio es legal. Ahora, el divorcio beneficia a los hombres también. Ah, sí. Claro, porque se divorcia un hombre y una mujer. Sí. Entonces, como el divorcio beneficia a los hombres, ha sido más fácil institucionalizar el divorcio a nivel legal. Ah, esa es la razón por la que está establecido. Bueno, probablemente si los hombres se embarazaran, el aborto estuviera legalizado, porque los hombres tienen mucho más poder para decidir estas cosas. Entonces, o sea, cuando los políticos dicen que se acobardan y no se atreven y que no sé cuánto, bueno, pero los políticos hacen muchísimas cosas para lo cual no tienen ninguna cobardía. Entonces, que no se atreven a aprobar las 3 causales, por favor. O sea, realmente, o sea, tampoco es una cosa que existe en casi todos los países del mundo. Es que los políticos dominicanos son tan cobardes, algo que existe en casi todos los países del mundo, los políticos dominicanos no pueden aprobar. Yo no sé a quién es que le quiere meter ese cuento. Pero Danilo Medina favorecía las 3 causales y la defendió. Luis Abinader favorece las 3 causales. Pero no se atreven a dar el paso de aprobarla. Parece que son muy cobardes. Yo la verdad es que creo que esta gente que llegan a la presidencia, que se supone deberían tener más fuerza, sí, digamos, y no lo hacen. Supuestamente parece que se acobardan. Bueno, vamos a dar el beneficio de la duda de que se acobarden. Hay unos mecanismos que usan los obispos cuando se reúnen con los presidentes. Uno no sabe qué es lo que hablan, pero bueno. Pregunto, ¿cuándo el movimiento de mujeres, el movimiento social, incluido el feminismo, van a convertirse en un movimiento colectivo
como pasó en Chile, como pasó en Argentina, que aprobaron, por ejemplo, hace poco, disposiciones que eran rechazadas por la Iglesia. Bueno, ahí la diferencia fundamental son los políticos. O sea, tú puedes llevar aquí 50,000 personas, que es muchísima gente, a una marcha a favor de las causales, y si los políticos no quieren cambiar, no vas a poder. Entonces, realmente lo que ha ocurrido en Argentina o lo que ha ocurrido en otros países de la región, en México, es que los políticos, si lo hacen vía legislativa, los políticos han decidido asumir la responsabilidad, o lo hacen vía Suprema Corte de Justicia, en donde los jueces, es lo que ha pasado en México, por ejemplo, ahora, recientemente, en el caso de un pueblo pequeño, donde la Suprema Corte de Justicia dijo que no, que eso violentaba los derechos de las mujeres, prohibir el aborto en determinadas circunstancias. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido a través de la Suprema Corte de Justicia, no a través legislativa que se ha hecho. Entonces, lo que pasa es que aquí todo es conservador. O sea, aquí no hay ni siquiera un partido liberal, progresista. Aquí todos los partidos son conservadores, y si suenan un poquito progresistas antes de llegar al poder, cuando llegan al poder atemorizan. ¿Tú crees que las 3 causales pudieran lograrse por vía del Tribunal Constitucional, por ejemplo? No creo que, no, bueno, pero digo, es una vía. En términos de teoría constitucional, sí. Si ellos siguieran, si ellos interpretaran adecuadamente la Constitución. ¿Por qué? Porque aunque hay un artículo que dice la vida desde la concepción hasta la muerte, hay otro artículo que también dice que la dignidad, las personas tienen derecho a la integridad física y a la dignidad humana. Entonces, tú someter a tortura, por ejemplo, una mujer que ha sido violada, a que tenga obligatoriamente que tener esa criatura, eso es tortura. Porque si tú me dices, no, pero es para hacer más tortura si tú tienes el aborto, bueno, déjala decidir. Porque es que lo que te quieren es imponer algo y no te quieren dar la opción de decidir. Si se aprueban las causales, a nadie se le va a obligar a un aborto. Tú te quieres morir teniendo un hijo, tú te puedes morir si tienes una gravedad. Tú quedaste embarazada por una violación, tú quieres tener el hijo producto de esa violación, perfecto, tú lo tienes. No se le va a obligar a nadie, es darle la opción de decidir a las mujeres. Pero yo creo que tan importante como el derecho de la mujer a las 3 causales, a la interrupción voluntaria del embarazo, que es opción voluntaria, nada más, como tú dices, no se le impide a nadie. La educación sexual en las escuelas es una cuestión fundamental. Bueno, ya eso es como se enseña anatomía, como se enseña física, como se enseña cualquier otra cosa. ¿Por qué no lo tenemos? Y tanto tiempo que hemos pasado procurando que haya educación sexual. Los embarazos en adolescentes son una epidemia en República Dominicana. Y tienen consecuencias terribles. Los embarazos adolescentes reproducen la pobreza. Quienes más fácil van a embarazarse son las muchachas pobres, porque las jóvenes de clase media alta tienen otros mecanismos para evitarlo. O sea, para no salir embarazada, o para, si salen embarazada, con todas las precauciones del lugar, terminar un embarazo. Pero quienes sufren más las consecuencias de la ignorancia, de la falta de conocimiento, son las mujeres pobres, las jóvenes pobres. Entonces, esas jóvenes pobres que quedan embarazadas, que tienen que abandonar los estudios, que tienen que pedirle a sus padres, básicamente, a su madre con gran frecuencia, que mantenga esa criatura cuando ya en esa casa no había mucho dinero ni para los que estaban, menos para otra persona que llega, un bebé. ¿Por qué? Porque aquí muchos de los hogares pobres de este país están encabezados por mujeres. Los hombres
pasan circunstancialmente por las familias. Aquí hay una idea como de que aquí hay unas familias fabulosas, nucleares, donde hay un esposo, una esposa, unos hijos muy bonitos que van a la escuela, que salen a las 7, desayunados, llegan, o si no se la dieron en la escuela, comen bien, por la tarde estudian danza o piano. O sea, aquí hay una idea de que hay una familia perfecta y fabulosa que solo está en la imaginación. En la imaginación. Porque la mayoría de las familias dominicanas son pobres, o por lo menos de recursos limitados, que viven en barrios donde hay mucha droga, donde hay mucha delincuencia, donde hay mucha prostitución. Ahí es que vive la gran cantidad del pueblo dominicano. Entonces no podemos idealizar de que esa gente está viviendo en una maravilla de clase media alta, cuando esa no es su realidad. Esas son las jóvenes que salen embarazadas porque nadie le da ningún tipo de instrucción. La idea de que la familia es la que tiene que darle la educación sexual es errada, en el sentido de que si hay un tema que a los padres no les gusta tocar, es el tema de la sexualidad. Es el tema de la sexualidad. Totalmente. Incluso padres de clase media no quieren hablar con sus hijos de ese tema, porque sienten que es como que ellos se están exponiendo, como si le están contando su propia vida. Esa es la razón del tabú. O sea, los padres no le hablan a sus hijos de educación sexual porque es como, pero yo le estoy diciendo a mis hijos qué es lo que yo hago. Y entonces se traban ahí. Los hijos Entonces, se forman en la pornografía. Ah, claro, hoy en día ya tienen un celular que antes de llegar a la escuela ya ellos están recibiendo información inadecuada de fuentes muchas veces inadecuadas, que lo que buscan es otra cosa, no educar. No. Entonces, en la República Dominicana hace falta en todo el sistema educativo público que se le instruya a ver si podemos, porque son muchas fuerzas en contra, reducir el embarazo en adolescentes, porque eso es una plaga. Y eso es un proceso de empobrecimiento, porque nadie va a ayudar a esa joven pobre que sale embarazada. La abandona el hombre que la embarazó. La asume como responsabilidad su mamá, que es pobre. Así es. Entonces tiene a la hija y tiene a la nieta o al nieto. Es uno de los procesos lamentablemente más denigrantes, la politización de un problema social por vía de un asunto de fe y de concepción de que debemos regirnos por una... Aquí se aprobó, y en la educación sexual dice, en la educación regular hay que leer una página de la Biblia o algo de la Biblia todos los días. Una cosa verdaderamente que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra identidad y con nosotros. Bueno, eso sí podrían hacerlo las familias. ¿Verdad? Porque leer la Biblia, en la casa. Porque leer la Biblia es algo que los padres no van a sentir que están haciendo nada malo. Entonces eso es más fácil. Es más fácil que en la casa se lea la Biblia a que se dé educación sexual. Mucho más fácil. Además, hay padres que leen la Biblia versión A o versión B, o que son católicos, o que son testigos de Jehová, o que son evangélicos de tal versión, o que son episcopales, o que son musulmanes, o que son judíos. Entonces ya hay una diversidad. Sí. Rosario, muchas gracias por esta conversación, por esta versión que nos ofrece sobre estos temas de la mujer a propósito desde el 25 de noviembre. Uno piensa en Patria, en Minerva, en María Teresa, y piensa en esas hermanas Mirabal que representan al conjunto de la sociedad dominicana, no solamente a las mujeres. Y que tuvieron un gran coraje, una gran determinación para ayudar a que este país saliera de una dictadura sangrienta como la de Trujillo. Cuando alguien en este país añora a Trujillo, solo debe pensar en lo que él le hizo a las hermanas Mirabal. Así es. Muchas gracias a ustedes igualmente por acompañarnos en el diálogo.